bendito sea Dios que nos permite estar compartiendo en esta tarde, es un honor. Amén, sí. Y con permiso de los mayores, con permiso del cielo, con permiso de la Torah, de la palabra de Dios, que nosotros hoy lo conocemos como Biblia, pues vamos a meditar y a platicar un poquito y al final de la luz de Dios. Amén. Porque Él es esa luz, es la fuente no solamente de este mundo, sino de otros 70,000 mundos por lo menos, ¿no? Y esa luz inagotable e infinita es la que nos mantiene, nos sostiene y nos otorga vida. A manera de introducción, le pedí a los muchachos que me ayudaban con unas fotografías y perdónenme que lo haga como un poquito de manera personal. Bueno, pues es solamente un testimonio. Es un templo como un templo físico, donde por la infinita misericordia de Dios está en un pueblito ubicado en la ciudad de Puebla, a las faldas del volcán, en un pueblito que se llama San Antonio Tlatenco. Y bendito sea Dios, porque todo es por su voluntad, porque Dios pone en el hombre el deseo, el querer y el hacer, por su buena voluntad. Pero este templo fue construido donde mi abuelo fue pastor, padre de mi padre, ¿no? Si me ayudan para la siguiente. Amén. Cuando mi padre, son solamente 6 fotografías, pero cuando mi padre empezó a servir a Dios, digamos que este templo estaba en construcción, se llama Dios en las alturas. Amén. Amén. Entonces es un testimonio que solamente nos habla del poder y de la misericordia de Dios. Cuando éramos niños íbamos con mi papá cada fin de semana en un bochito, en una brasilia, y Dios, la verdad es que Dios nos llevaba y nos traía, porque así como que de mecánica no éramos expertos. Y ya sabe usted, con la neblina en la carretera, bueno, en ese tiempo no había ni siquiera baños como los conocemos, había temazcal, si conocen esos como iglús de vapor. Pues ahí nos tocó acompañar a mi papá cuando empezó su ministerio en esta congregación y en este templo. Yo solamente me acuerdo de una palabra de los hermanitos que estaban ahí, y yo le decía a uno de ellos que se llamaba Maximiliano, pues enséñeme su dialecto, ¿no? Y él decía, Inakipaki, 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 Paki, Paki, pues todo, Inakipaki, Inakipaki, ¿no? Y al final, ¿qué significa Inakipaki? Pues significa yo tengo gozo. ¿Amén? Y el final se lo podemos agregar como nosotros querramos. Yo tengo gozo, yo tengo gozo, tengo gozo, gozo, gozo. Yo tengo gozo, yo tengo gozo. Porque el Señor ya me salvó. Como niños. Pero la verdad es que al final tú le puedes agregar lo que tú quieras. Porque el Señor ya me sanó, porque el Señor ya me salvó, porque el Señor ya me rescató. Y la verdad es que no sé ni cuál sea el dialecto, pero sí puedo decir ahora, muchos años después, tenía 8 años cuando acompañaba a mi padre y a mi abuelo junto con mi familia y mis hermanos. Inakipaki, porque el Señor sigue presente en nuestros corazones y sigue otorgándonos vida, gracia y misericordia. Entonces, perdón que lo diga de manera personal, pero bendito sea Dios. Tengo un padre muy bonito, que Dios le dio una alma muy bonita y un muy bonito corazón, y yo y todos ustedes sé que estamos esperando volver a escuchar esa voz predicando a las faldas de ese volcán. Amén, sí. En este templo y en ese templo. Aleluya. Y los templos donde el Señor lo permita, porque es para gloria del Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios.
Gracias, sí. Entonces, gracias. Benito significa bendito. Entonces, igual el Señor quiere hacerlo en tu vida, con tus hijos y con los hijos de tus hijos hasta 1000 generaciones. Amén. Lo hizo con Abraham, lo hizo con Isaac, lo hizo con Jacob, lo ha hecho en mi familia, bendito sea Dios y su misericordia. Y curiosamente, cuando éramos niños también en esos templos, ¿cómo se dice? Se cantaban muchos coritos, como hoy podríamos llamarles a las canciones de antes, viejitas pero bonitas, ¿no? Se cantaban muchos popurrís cristianos de adoración a Dios. Y entonces esos popurrís de canto y de adoración a Dios, recuerdo que yo y muchas otras familias íbamos con nuestros padres en el carro, cante canciones de amor a Dios. Y una de ellas es: nuestro Padre Abraham tiene muchos hijos, nuestro Padre Abraham, uno de ellos soy, alabando a Dios con el alma y corazón. ¿Amén? Amén. Nuestro Padre Abraham significa esa conciencia, Abraham, que descubrió, que se reconoció, que reconoció el origen de su alma en Dios. Eso significa Abraham, amor. Y el Mesías significa justamente eso. Es lo que Jesús, Yeshua o Yehoshua decía: misericordia quiero, no juicio. Recordemos que en nuestro mundo occidental somos como muy lineales. Las cosas son así, porque así lo hacía mi abuelo, o mi padre, o mis ancestros, o bueno, los que tienen familia, por ejemplo, militar, como las cosas deben ser así, ¿no? Así es nuestra cultura. Sin embargo, la vida tal y cual, la realidad de la vida es que no todo el tiempo todo es lineal. A veces la vida también es circular. De hecho, el vivir dentro de lo que nosotros llamamos calendario o un año es un tema circular. Repetimos cada año las mismas estaciones, las mismas fechas, ¿no? Y nuestra vida es así. Tenemos que entender que no todo es lineal. Por ejemplo, así cuando yo era niño, se decía que los predicadores hablaban y explicaban la palabra de Dios a bibliazos. Y después se hizo cotorreo, así no como: oiga, pastor, estuvo bien buena la predicación de hoy porque hoy sí nos tocaron muchos bibliazos. O sea, la palabra de Dios asociada a ver cuántas pedradas directas o indirectas te habían tocado, ¿no? Ay, salí bien raspado por la palabra de Dios, estuvo bien buena la predicación. Así se entendía. Bueno, en el concepto del pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, existe la misericordia y el juicio. Y lo que le da un equilibrio a la misericordia y el juicio es la compasión o el amor. Ese es el equilibrio donde está Dios. Por eso cuando éramos niños, los que nos tocó crecer en iglesias y congregaciones, todo era como muy juicioso. Y entonces nadie quería saber ya nada de los cristianos. Eso era antes, ahora ya no. Nadie quería saber nada de los cristianos porque todo el tiempo estabas enjuiciando a los demás. Con el hubieras o con el deberías, ¿no? Es que tú hubieras, es que tú deberías, es que si no haces esto te vas a ir al infierno con todos los zapatos, ¿no? Y no está, ¿cómo le diré? No estamos enjuiciando el que otras personas hayan sido juiciosas. Creíamos en lo mismo. Así se nos enseñó. Entonces, ahora podemos entender que la vida no es así. De hecho, se entiende que la misericordia de Dios sostiene este mundo. Porque si nosotros continuamos enjuiciándonos a nosotros mismos y enjuiciando a los demás,
¿quién puede permanecer de pie? ¿Quién es justo? ¿Quién nunca se ha equivocado? ¿Quién nunca ha dicho mentiras? ¿Quién nunca, qué más le gusta? Échale juicio ahorita sí. Ahorita nos regresamos a la misericordia, ¿no? ¿Quién se puede sostener de pie delante de la santidad, de la perfección, de la presencia divina? Nadie. De hecho, el tener una mente y un corazón, un Adán y una Eva, nos permite tener una identidad, una personalidad y una individualidad, que justamente cuando esa identidad está muy arraigada pues no sé, a nuestra formación, a nuestra cultura o a nuestras creencias, nos hacemos muy rígidos, muy duros. Las cosas son, como yo digo, sí o sí, ¿me entiende? Y a veces eso nos lleva a ser como muy densos, ¿no? Muy densos, muy... Ay, qué bueno, sí, yo sé que estás hablando de Dios, pero lo haces tan denso, lo haces tan difícil de alcanzar, lo haces tan difícil como si Dios y como si la misericordia y el amor de Dios nunca fueran alcanzables, como si siempre le estuvieras debiendo, como si siempre te estuviera faltando. Y si tú ves las cosas desde ese Adán y desde esa Eva, fuera del paraíso, siempre vas a estar mirando lo bueno y lo malo tuyo y de los demás. Pero vamos a vivir enganchados siempre en esa conciencia que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal. Lo bueno y lo malo de tu familia política, lo bueno y lo malo tuyo, lo bueno y lo malo de los zapatos, lo bueno y lo malo del gobierno, lo bueno y lo malo de... Y para todos tenemos, para repartir para todos. Y cuando nuestra identidad y nuestro ego y nuestro Adán y nuestra Eva están utilizando de alguna manera equivocada la palabra de Dios, pues nos hacemos terribles. ¿Ha visto usted a un político y dice, es político? ¿Ha visto usted a alguien que tiene mucho dinero y dice, es más difícil que entre un millonario al reino de los cielos? ¿No? Distintas formas de individualidad o de ego. Y uno, si nosotros somos humildes, la verdad el peor ego de todos, más que el político y más que el rico y más que el artista, por ejemplo el artístico, es el ego religioso. El ego religioso es el peor de todos. ¿Por qué? Porque caemos gordos, porque queremos siempre imponer a los demás que los demás tienen que ser, pensar, sentir, percibir y vivir como me tocó a mí aprender. Y a veces no lo hacemos con mal corazón, con mala intención, sino por amor, pero las formas a veces no son como las mejores, ¿sabe? A veces hemos sido como muy lineales, muy duros, y desafortunadamente usted puede ver congregaciones que hace 40, 30, 20 años estaban en una explosión de vida, y 20 años después las ve todo lo opuesto, porque no alcanzamos a transmitir esa misericordia y ese amor y esa fortaleza, esa visión de una generación a otra. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre el juicio y la misericordia, los dos extremos, y eso lo vamos a encontrar en la compasión, secularmente dirían en empatía, ¿sí? Ama a tu prójimo como a ti mismo, porque somos uno, porque más allá de nuestros egos, de nuestras diferencias de crecimiento, de formación, ¿qué más? De educación, gracias. Somos uno, porque todas nuestras almas provienen del mismo origen, que es el Santo bendito sea, el Eterno, Adonai, el Misericordioso. Si somos hechos a su imagen y semejanza,
y decimos que Él es misericordioso, entonces podremos empezar por ahí, siendo misericordiosos. De hecho, en Juan 15, 14 y 15, dice el Señor Yeshua, Jesucristo, Yehoshua, ¿no? Lo que importa es su conciencia. Su nombre como tal significa salvación, ¿no? Pero cuando Él llegaban y le decían, hola maestro bueno, hola rabí, hola sabio, Él que decía, bueno, solamente el Padre. Amén. Bueno, solamente el Padre. Yeshua Adonai. La salvación proviene de Él. Amén. Es más, todos los ángeles tienen al final el apellido de Él. Miguel, Gabriel, Uriel, Rafael y muchos más. Todos al final dicen Él. O hoy a otros nombres de ángeles que terminan con ya, y, ¿no? Por ejemplo, la palabra aleluya es una síntesis de una oración que se llama el Jalel. Jalel se hace en los inicios, cuando todas las mañanas en los rezos matutinos se lee del Salmo 113 al Salmo 118, son 6 salmos, y eso significa Jalel, agradecimiento, alabanza. Cuando abren un negocio, cuando entran a un nuevo trabajo, cuando empieza el mes, se lee el Salmo 113 al 118, Jalel, que significa alaben al Eterno, alaben allá, y eso se transformó en Jalel, ya, Alel, Luyá. Amén. Aleluya. Por eso se dice que aleluya es darle gloria a Dios. Y darle la gloria a Dios es reconocer que todo lo que sucede es para vida, para bien. Él sabe el porqué y Él sabe, aunque no nos guste y aunque nos duela y aunque se sienta en nuestra carne y en nuestra sangre, Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y cuando algo no me gusta, pero al final y después de esa prueba veo que fue lo mejor que pudo haber pasado, porque es una bendición, entonces puedo decir aleluya, 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 gloria a Dios por las diversas pruebas, porque en todas ellas el Señor nos va a fortalecer y en todas ellas Él nos va a madurar y en todas ellas Él nos va a sacar adelante. Amén. Entonces, curiosamente, dice la Escritura que estamos hechos a su imagen y semejanza. Y esa imagen y semejanza no es nada más que el alma que tenemos todos. Todos. Nuestra alma es esa conciencia inteligente por la que todos sabemos, intuimos, sentimos y percibimos que sí y que no. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. En nuestra modernidad se utiliza mucho la repetición y está bien, es una herramienta mental y emocional de la conciencia, del inconsciente al consciente y de regreso, ¿no? Y vamos a repetir y hacemos unas oraciones repitiendo. Los salmos, de hecho, son una repetición diaria, son oraciones que se repiten y se repiten, porque eso se va sembrando como una semillita en el corazón, y después de estar todos los días leyendo el Salmo 113 al 118, el Jalel, el Aleluya, nosotros realmente lo que estamos diciendo es: bendito seas tú, Señor, de todos los mundos. Bendito seas tú, Dios, Padre de todas las almas. Bendito seas tú, Señor, dueño, Rey de todos los espíritus. Bendito seas tú, amo de todos los mundos. Pero no solamente hablando de los cielos, sino de nuestros mundos internos. Y nuestros mundos internos, como compartimos la vez anterior, es nuestro mundo mental, nuestro mundo emocional y nuestro mundo de acción. Cuando nuestro mundo mental, nuestro Adán, cuando nuestro mundo emocional, nuestra Eva, y nuestro mundo de acción, nuestros frutos o nuestros hijos, ¿no?,
están guiados por la inspiración de Dios y el poder del Espíritu Santo, y para que no se escuche como algo muy lejano o distante de ti, por el Espíritu Santo que ya habita en ti, por la inspiración de Dios. Es decir, podemos actuar desde nuestro ego, desde nuestra fuerza, y generalmente tenemos muy buenas intenciones y muy buenos propósitos, pero terminamos en el intentar recibir cosas buenas de la vida. Cuando lo hacemos desde nuestro ego, desde la competencia, desde el menosprecio, desde la rivalidad, terminamos creando caos. ¿Por qué? Porque el ego actúa bajo el robar, matar y destruir. El que no tranza, no que. ¿Y de eso cuánto? Si me la hace, me la que. El que se lleva, se que. La percepción del ego es lo que se ve, no sé qué. Yo no estoy diciendo nada, eso se ve. Nadie criticó, eso se ve leguas. ¿Cómo se dice? ¿No? Entonces, ¿qué ves? ¿Qué ves a leguas? No ves nada, porque solo el Señor sabe y conoce el corazón del hombre. Entonces, nos vamos a enfocar y a enganchar con lo que yo veo, con lo que yo creo, con lo que yo pienso, con lo que yo percibo desde mi ego. ¿Sabe para dónde vamos? Para ciclos de lo mismo. Para ciclos de lo mismo. ¿Me entiende? Ok, ya lo heredamos, ok, ya recibimos esa programación familiar, cultural, etcétera. Pero tenemos la oportunidad de asistirnos hoy de la inspiración divina, de un espíritu más santo. Y cuando hablamos de santidad, no quiere decir bueno y malo. Quiere en una forma moderna diríamos, ya me quedé como Napoleón aquí. De una forma moderna diríamos que santidad quiere decir algo así como plenitud. Entonces, el Señor Yeshua, Jesucristo, lo importante es la conciencia del Mesías. Dijo: amado, yo deseo que tú seas prosperado, bueno, dice en el Nuevo Testamento, y que tengas salud, así como prospera ¿qué? Tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. En otras palabras, quiero que tengas la vida más plena posible. Ya sabemos que en el mundo habrá aflicción. Justamente cuando tú quieres lograr algo, es ese día que tú decidiste, pongamos el ejemplo del templo, venir y decir: ahora sí voy a escuchar la predicación con atención. Nadie me va a distraer, nada me va a robar la paz. Justamente ese día es cuando más recibes, ¿cómo se dice? Fuego amigo. ¿No? Mi ego contra tu ego, mi ego contra tu ego. Y en los juegos del ego son: es que tú, es que yo, es que él, es que ustedes, es que ellos, el es que y el es que. Y el hermano Álvaro decía la semana pasada que para todo le ponemos pero, y él decía: el pero es como el espíritu de Amalek, ¿no? O sea, que nos autodestruimos, nos autosaboteamos, no avanzamos y no crecemos porque todo el tiempo le estamos poniendo el ojo y el enfoque y la atención a otra alma, a otro Adán y a otra Eva. Pero si tú quieres de verdad que ese otro Adán y esa otra Eva tengan paz y tengan la vida en abundancia que Dios quiere para ellos, debemos de empezar nosotros por nuestro Adán y por nuestra Eva, incluso con nuestras parejas, incluso con nuestros hijos, incluso con nuestros padres. Si yo no tengo a mi Adán y a mi Eva en armonía, ¿cómo pretendo
hacerle sentir y que el otro perciba que ese Adán y esa Eva ya están en armonía, en el paraíso interior, para que entonces, curiosamente, el Señor Yeshua no tenía nuestras técnicas modernas. Él iba caminando por ahí, ¿no? Y veía a un pescador y le decía, ¿qué le decía? ¿Qué le decía Yeshua, Yehoshua, Jesucristo, Yahshua? ¿Qué le decía al pescador? Venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. O más fácil, sígueme. Con una, ¿eh? ¿Qué le decía a la niña enferma? Levántate. Una vez. ¿Había autoridad ahí o no había autoridad? Como dicen aquí, decimos nosotros, a la primera. Poquito, pero ¿qué? Del poco y bueno, ¿no? Curiosamente los discípulos le decían, aumentanos la fe, y lo que aparentemente está escrito es que él les reprochaba. ¿Por qué? Porque ellos les decían desde su ego, aumentanos la fe. Y la escritura aparentemente dice, hombres de poca fe, ¿no? Como que recibían un reproche. No sé qué sea reprocho, pero un reproche. Sí, como sucede hoy, ¿no? Y la verdad es que el Señor Yeshua, el alma del Mesías es el equilibrio entre la misericordia y el juicio, entre la misericordia y la corrección, el justo equilibrio entre una y otra. Todo lo que él decía no era para jactanciarse, no era para sentirse más que nadie, era una enseñanza como tal. Entonces, él decía, es que no reciben porque están pidiendo desde otro lado, desde el ego, para su propio ¿qué? Bienestar. Cuando nosotros subimos de ese nivel de nuestro Adán y de nuestra Eva, que no están en armonía, cuando logramos armonizar nuestro Adán y nuestra Eva, nuestra luz interior y nuestra luz exterior, nuestra luz interior es nuestra madre, nuestra luz exterior es nuestro Padre, nuestro Padre Celestial, la presencia divina, las dos luces que son una, nosotros logramos entonces tener ese paraíso, recuperamos ese paraíso interior. Y eso significa, dicho de otra forma, ser hijo de Dios. Se dice en la metáfora, en la idea de la creación, se dice que Adán fue el primer hombre. No es que haya sido el primer hombre como tal, sino que fue el primer hombre que tuvo una conciencia. Se dice que, les voy a poner otro ejemplo, se dice que cuando llegaron los españoles a América, las personas que estaban aquí nativas, pues la primera vez que vieron un barco, era como que no lo veían, porque no sabían que era un barco, ¿no? O como un bebé cuando está conociendo este mundo, el aprendizaje a través de sus sentidos, obviamente pues tiene un proceso de saber que eso es un barco. Pues algo así pasó con Adán. Él fue descubriendo este mundo y entonces a cada cosa, a cada animal, él le dio un nombre, lo llamó cebra, por así decirlo, ¿no? O caballo, o jirafa, de acuerdo a las características que Adán veía en ese animal. Es como si ese animal cobrara vida cuando él lo reconocía y cuando él lo nombraba. Dicho de otra forma, dice la palabra de Dios que Dios ha puesto en nosotros, he puesto mis palabras, ¿dónde? Isaías 55:11, mi palabra dice, no vuelve a mí vacía. Y dice la palabra de Dios que Él le ha puesto sus palabras, ¿en dónde? En nuestra boca. ¿No sería más lógico escuchar, he puesto mis palabras en tu
boca. Realmente lo que está diciendo es: acuérdate quién eres, reconoce esa chispa divina e inteligente que tú llamas alma, que está unida al Padre, a la fuente de todo, a la causa de todas las causas, que es nuestro Padre Celestial. Recuerda quién eres, y a través de lo que tú pronuncias, a través de lo que tú describes, a través de lo que tú formulas como palabras, entonces vas a empezar a crear algo nuevo, porque lo estás percibiendo desde otra conciencia. Dicho de otra forma, si seguimos poniendo nuestro enfoque en lo malo, en lo feo, en lo nocivo, en lo desgastante, en lo político, en no sé qué, o lo religioso también feíto, ¿sabe qué vamos a crear nuevo? ¿O qué cosa bonita vamos a crear en nuestra vida? Cero. Y lo que Dios quiere es que tengamos una vida nueva y una vida plena, una vida consciente. Es decir, que aprendamos a poner nuestras cargas en Él, que aprendamos a disolvernos en Él. Literalmente, hace muchos años me tocó, mi papá, no sé por qué situación, había un congreso como de 2,000 jóvenes, y por X situación él no pudo ir. Temas de calendario, temas de agenda, ¿no? Y me dice: pues vas, Omar. No, hombre, pues cuando yo estaba parado y no sé con cuántos miles de jóvenes, yo estaba ¿cómo se dice? Te tiemblan las piernitas y sientes que el sudor te recorre la espalda, ¿no? Me tocó compartir dos veces. La primera vez que compartí, bueno, dices: ay, Señor, ¿dónde me veniste a poner? La verdad es que me fui a sentar y así de mi interior, ¿no?, como a todos nos pasa, desde tu alma, algo me dijo: para servir a Dios hay que disolverse en Dios. Para servir a Dios hay que disolverse en Dios. Qué bueno que te has formado, qué bueno que te has educado, qué bueno que te has hecho fuerte, qué bueno que has sabido y has aprendido y has madurado, pero también ese ego trae consigo ciertos bloqueos, ciertos estancamientos, ciertas situaciones donde te haces muy cerrado, ciertas situaciones donde no quieres ver más allá de tu opinión y no quieres ponerte de acuerdo con la Eva y con el Adán que otros tienen. Qué bueno, pero llegó el momento de disolver ese superego para que no sea un ego denso y enfermo, en Dios. Para vivir en Dios hay que disolverse en Dios, en su amor, en su Espíritu Santo. Entonces, de lo poco bueno, Yeshua decía: una vez, sígueme. Qué calidez y qué amor y qué poder y qué había en él, que a la primera la gente dejaba, ahí ¿cómo decimos ahora? Recojo mis canicas y me voy, ¿no? Ahí les dejo mis tiliches y me voy. Como Israel de Egipto. ¿Cuántas veces nosotros postergamos, posponemos, esperamos a que sea el mejor momento? Y no está mal ser prudente, y no está mal. Pero, ¿cómo salió Israel de Egipto? De noche, de un día para otro. ¿Cuántas cosas te han mantenido bloqueado, esclavizado? Y estoy hablando de tus cosas internas, de tu ego, por años. Porque amas decir que eres cristiano, y está bien, gloria a Dios. Porque amas decir que eres judío, está bien, gloria a Dios. Porque amas decir que eres ateo, también, gloria a Dios. Pero eres más que eso. Eres un alma inteligente y consciente que sabe que sí y que no. Hoy podemos ser más conscientes y reconocer esa inteligencia que Dios nos ha dado para saber qué es lo que tengo que corregir. ¿Queremos corregir el mundo de allá afuera?
Queremos corregir la sociedad, la cultura y la religión y todo, pero no hemos corregido nuestro mundo interior. Hoy podemos hacerlo. Por eso se dice que el poder de Dios, o la conciencia de Dios, o la presencia de Dios, es tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta, tan cierto como que estoy hablando y me puedes oír. O sea que Dios está siempre en el presente. En el presente es cuando tenemos que salir de nuestras propias autoesclavitudes. En el presente es cuando tenemos que renunciar a nuestros egos enfermos, que solo han robado, matado y destruido. No le eche la culpa a ningún ángel. A ese ego en la idea hebrea, israelí, bíblica, como usted quiera decirlo, se le llama mala inclinación. Y cuando el ego está buscando disolverse en Dios y buscar la guianza y la voz de Dios, se le llama buena inclinación. Entonces, ¿podemos seguir atrapados en nuestros egos y sentirnos mejor que los demás por nuestro ego religioso, y podemos seguir viendo a los demás por encima del hombro por nuestro ego religioso? ¿O podemos ser humildes y decir: Señor, en ti está la ciencia, el conocimiento, la gloria, el por qué sí y el por qué no, el cuándo, el cómo, el para qué? Y me rindo ante ti, Señor, ante tu gloria. Me rindo positivamente ante tu gloria. No tengo por qué competir, no tengo por qué rivalizar, no tengo por qué ponerle el pie, no tengo por qué vociferar, no tengo por qué murmurar, no tengo por qué faltar al respeto, porque me estoy rindiendo ante la gloria de Dios, ante la conciencia del árbol de la vida. No del conocimiento del bien y del mal, sino de la inspiración del Espíritu Santo, de ese Espíritu Santo que te habla y todas las mañanas, que te habla en sueños, que te habla hasta todo tiene vida. En el Espíritu Santo todos y todos tenemos vida. Cuando no estamos en el Espíritu Santo, no vemos, como ese changuito, ¿cómo se llama? Emoji, como ese changuito de WhatsApp, que no veo, no oigo, y cuando estamos en nuestro ego parecemos así. Cuando estamos en el Espíritu inspirado de Dios, vemos lo que antes no veíamos, escuchamos lo que antes a los demás, sentimos lo que antes, ¿no? Como dicen las esposas de los esposos: ay, con este hombre ni para cuándo, ¿no? Y al revés, guerra de egos. La verdad es que tenemos que poner nuestro Adán individual y personal y nuestra Eva en paz, para que entonces el Señor traiga esa paz y la unión de esas dos luces a nuestra vida, ¿no? Hay un nombre hebreo, es un regalito que les voy a dar ahí para el que vaya a tener un bebé. S-H-N-E-U-R, Sneur, dos luces. Sneur, dos luces significa ese nombre para niño. Amén. Entonces, ¿cuáles dos luces? La de tu Adán y la de tu Eva. La de tu padre y tu mundo exterior, y tu mundo interior, la luz de tu madre. Sneur, la luz del Padre y la luz de la presencia divina. Entonces, voy a usar palabras seculares, pero el Espíritu Santo es para vibrar bonito, para mirar bonito, para sentir bonito, para percibir bonito, para vida. Y está en nosotros darnos cuenta. Voy a terminar con este pasaje de Segundo de Reyes 13:21. Narra la historia que estaban los restos del profeta Eliseo. Y el profeta Eliseo tuvo un maestro que se llamó el profeta Elías, Eliyahu.
Hanabi. De hecho, cuando el Señor Yeshua estaba en la cruz, dijo Elí, Elí, ya sabe usted, ¿no? Es una conciencia que el profeta Elías se dio cuenta de su alma, de la inmortalidad de su alma, de la unión de su alma con el Padre Celestial. Y entonces cuando tú mencionas un nombre, activas la conciencia de ese nombre. Cuando dices Padre misericordioso, ¿qué estás activando con tu voz, con tu palabra? Esa conciencia y esa energía de misericordia de Dios para tu vida. Yeshua mismo dijo Elí, Elí. Entonces Eliseo tuvo un maestro que se llamaba Elías, que trascendió este mundo, este plano físico, porque sus mundos interiores, emocional y mental, y la guianza del Espíritu Santo, porque meditaba. Y les voy a decir otro secreto: los grandes siervos de Dios del Antiguo Testamento fueron grandes meditadores. Por eso se iban a cuevas, por eso se iban a desiertos, por eso se iban a lugares aislados y solitarios. Meditaban en los nombres de Dios, en los atributos de Dios, en el percibir y en el ver el árbol de la vida, lo bonito, lo bueno de la vida. Y entonces se dice ahí, esta escritura, Segunda de Reyes 13:21, que estaban los restos del profeta Eliseo ahí, y que iban otras personas cargando un cadáver como tal, un cuerpo sin vida, y por alguna circunstancia, situación, ese cuerpo cayó encima de donde estaban los restos fósiles de Eliseo. Y cuando alguien lo tiene, que lo pueda leer, Segunda de Reyes 13:21. Vieron a los merodeadores y mataron al hombre que se sepultó de Eliseo. Y cuando el hombre muerto cayó y tocó los restos de Eliseo, revivió. Cuando el hombre muerto cayó y tocó los restos de Eliseo, revivió y se puso en pie. O sea que en los restos fósiles de Eliseo estaba todavía. Ahí Eliseo ni estaba predicando, ni estaba repitiendo, ni estaba diciendo mantras espirituales, ni estaba cantando, ni estaba adosando. Los restos fósiles de Eliseo tenían el poder de Dios, la energía de la vida. O sea, ¿qué es energía de la vida? Que todos tus mundos, el reino del Espíritu Santo, tu reino mental, tu reino emocional y tu mundo de acción están unidos. Pues esa esencia se quedó tan grabada, no solo en su carnita y en su sangrita, sino en sus huesos. Esa conciencia de la resurrección y de la vida que hubo en Eliseo. ¿En quién más? ¿En quién más había esa conciencia de la resurrección y la vida? Yeshua, Jesucristo. Amén. Entonces, el liderazgo de tu interior, de tu mundo interior, proviene de tu alma y de reconocer que ese Espíritu Santo, que nosotros lo llamamos así, pero le podemos llamar también la presencia divina, la Shekinah, y tu alma, que alineados, amén, armonizados en unidad, porque por eso envió el Padre a la presencia divina a este mundo. Cuando ejercemos nuestra conciencia, en nuestro pensar, en nuestro sentir y en nuestro actuar, a través de esa inspiración, estamos también uniéndonos a la presencia divina, como lo hizo Enoc, caminó de la mano con Dios, como hizo Elías, tan caminó de la mano de Dios que Dios le hizo así como de una vez, poco y bueno. Yo necesito oír decir muchas veces fuera, fuera, fuera. Y yo necesito decir muchas veces en el nombre. Necesito repetir muchos como mantras espirituales, por así decirlo.
Pero tenemos que interiorizar esos nombres y esa presencia divina, esa Shekinah en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro Adán y en nuestra Eva, para que a Yeshua le decían, di la palabra y será hecho. Y él decía, sé sano. Ese vacío que aparentemente queda después de la palabra dicha, en ese vacío actúa Dios. Esa es la gloria de Dios. Si están dos o más de acuerdo en algo, y si lo pronuncian, y si están de acuerdo, y con amor y respeto al cielo, no solamente lo creen, sino saben que ya va a ser una realidad, está hecho. De acuerdo a tu fe, se ha hecho. Entonces, veremos nuestra vida como un problema o como una posibilidad. Decía Julio la semana anterior, Dios es el mismo Dios. Su Espíritu Santo es el mismo. El poder de la resurrección y la vida y el poder del Espíritu Santo siguen siendo el mismo. ¿Quién se quiere dar cuenta de eso para ti? A mí, si me dicen que a lo mejor no puedo ser un futbolista como X, pues a lo mejor lo creo, porque los futbolistas dicen, estás muy tronco, ¿no? Te faltan habilidades físicas para poder ser un futbolista para eso. La verdad es que tu alma no tiene nada de tronco, porque está unida al Espíritu Santo de Dios. Dice la Escritura que Dios tenía a sus siervos Daniel y que tenía a sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, pero dice ahí la Escritura que ellos tenían 10 veces más conocimiento y ciencia y mejor formas físicas que los otros, porque dice que no comían los alimentos. Los alimentos es la conciencia también, que eres lo que comes, ¿no? Entonces, su conciencia de ellos estaba 10 veces mayor. Y hoy nos dicen, tienes que ser la mejor versión de ti mismo, y está bien. Todos los coaches de vida, ¿no? Tienes que ser la mejor versión de ti mismo, sí, está bien. Se vale y sirve y es bueno para motivarte, para entusiasmarte y mejorarte. Pero en Dios y en el Espíritu Santo puede ser 10 veces mejor. Tu mente y tu corazón, si no están en esa armonía, lo va a cuestionar. Vas a emitir juicios contra ti mismo y vas a decir, qué tonto, o qué lento, o qué torpe, pero como yo, pero soy muy joven, pero soy muy viejo, pero soy hombre, pero soy mujer, pero soy yo qué sé. Es tu ego. Pero el ego que está inspirado y fortalecido desde el Espíritu Santo te va a decir, todo lo puedes en el liderazgo del Mesías, a través de la inspiración que fluye en tu alma como una fuente de vida. Amén. Entonces, tenía un amigo que partió ya a la presencia de Dios, y yo siempre que lo veía le decía, bueno, ¿cuál es el plan de hoy? Y él siempre me decía, conquistar el mundo. ¿Cuál es el plan de hoy, amigo Oscar? Y yo le decía, y él me decía, conquistar el mundo, pero no como Pinky y Cerebro, sino desde el Espíritu Santo, conquistar nuestro mundo interior. Amén. Donde tú sabes quién es tu Señor, y tú sabes que estás creado a su imagen y semejanza. Si seguimos en el mundo de las limitaciones de Egipto, vamos a continuar pretendiendo conquistar el mundo, pero ya sabe, ¿no? Si estamos meditando en el Señor, todo lo que hagamos de forma natural y sencilla va a ser guiada por Él.
¿Quiénes están dispuestos a disolver ese ego, ese gran ego, ese superego en Él? Amén. En el liderazgo del Mesías, primero sobre tu alma. Es decir, por eso el pueblo judío hace oraciones sobre la luna, porque a veces el sol es como la presencia del Espíritu Santo y la luna es como nuestro ego que recibe la luz del sol. Entonces, cuando tú oras con la luna, solamente le estás diciendo a tu gran ego o a tu adolorido ego también, sufriente ego también, ¿no? Lastimado ego también, confía en la luz de Dios. Amén. Así sentados, así como están los que sientan cerrar sus ojos, vamos a respirar solamente 4 veces. Señor nuestro Dios, Rey del universo, con todo amor y respeto, con toda conciencia estamos hoy reunidos, porque todos somos un Adán y una Eva. Y Señor, estamos juntos reconociendo el Adán y la Eva de todos los demás, también de nuestros familiares que no están presentes. Y para todos ellos, Señor, y en la unidad de tu Espíritu Santo, más allá de nuestros egos, declaramos, Señor, que estamos unidos también en tu nombre. No solamente en tu nombre que podemos pronunciar, sino en tu conciencia que respalda cada uno de tus nombres. En la conciencia divina, en la presencia divina, en el amor divino, en la realidad que sostiene cada una de nuestras vidas. Hoy nos disolvemos en ti, Padre Celestial, y nos disolvemos en tu amor, nos disolvemos en tu gozo. Muy, Señor, muy inaquipaqui, muy gozosos por estar aquí y muy agradecidos por la vida que nos das y muy agradecidos porque tú nos has llamado amigos y un amigo es el que está siempre presente en las buenas y en las malas. Declaramos tu bendición, Señor, la conciencia de tu amor sobre todas las personas que conocemos, sobre todas las personas que hemos visto, que hemos conocido y también te suplicamos que tengas a bien bendecir a todas nuestras familias, a toda la familia que llamamos México y a cada persona viva en este planeta, Señor, porque todos necesitamos tu misericordia y tu gracia. Te agradecemos y reconocemos, Señor, que somos tuyos y te damos gracias porque tú nos has puesto, Señor, en este mundo para poderlo transformar y te pedimos que empiece esa transformación a través de la conciencia de tu Espíritu Santo y del liderazgo del Mesías en nuestros corazones. Lo declaramos ya como una realidad y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Sea tu nombre glorificado, Señor. Aleluya. Amén. ¿Sabe qué le dijo? Se dice que algunos cuestionan que ese versículo esté o no en la Biblia, pero que se dice que cada hojita del árbol no cae si no es la voluntad de Dios. Amén. También la enseñanza en un libro del pueblo de Israel que se llama el Talmud, dice que cada hojita tiene un ángel. O como a nosotros nos han enseñado, cada alma encarnada tiene un ángel. Cada familia tiene un ángel. Cada nación tiene un ángel. Todo puestos por la voluntad de Dios. ¿Qué le estás diciendo tú a tu alma? O desde tu alma, ¿qué te estás diciendo a ti? ¿Sabe qué le dice, según la enseñanza del Talmud, el ángel de cada hojita? ¿Qué es lo que le susurra? Poco y bueno, acuérdense. El Mesías es poco y bueno. ¿Qué le susurra el ángel a cada hojita y a cada plantita?
crece, crece, florece. ¿Cuál es el susurro que vas a escuchar tú por el Espíritu Santo? Susurro, no grito, no repetitivo, susurro, susurro. Crece, florece, eres libre. Amén. Gloria a Dios. Amén.